Bienvenidos a otro vídeo de este canal Flópez Cine. Hoy vamos a hablar de unas personas que son muy importantes en los ejércitos, los médicos, ¿verdad? No todos son los que pegan tiros, también hay otros que tienen que pegar no solamente tiritas, tienen que operar a veces en condiciones dificilísimas, tienen que salvar vidas, ¿no? Y esto es muy importante porque se habla de médicos y en el ejército se habla de los médicos militares. Hoy vamos a hablar de una película que trata perfectamente y además con un hecho verídico a los médicos militares. Hoy vamos a hablar de la película Por el Valle de las Sombras. Comenzamos. Por el Valle de las Sombras, una película del año 1944, año arriba o año abajo, porque depende de la datación que encontremos un libro y un otro, que bueno, lamentablemente pues el título no se parece en nada. El título original es The Story of Dr. Bassel, es decir, la historia del Dr. Bassel. Y esta película que es de color, o sea que buena noticia para la mitad de las 3/4 partes de la cadena, la podéis emitir, independientemente de la mendruguez o no que tengáis, la podéis emitir. Pero esta película es una joya, y es una joya por dos cosas. Primero, porque nos habla de unas personas muy abnegadas y muy sacrificadas. Pensar que un médico militar en combate no puede disparar, no lleva armas, lleva su brazalete de la cruz, con esa cruz de sanidad, de la Cruz Roja, ¿no? Por así decirlo. Esa es su arma, el curar. Mientras unos combaten y luchan, lamentablemente, para matar al enemigo, no para salvar vidas, el médico lo hace para salvar vidas. Si encima es médico militar, tiene un plus añadido. Por eso, fijaros que no se dice militar de medicina, no, el acrónimo es médico militar. Y eso implica que su armamento es su bolsa de primeros auxilios, lo que lleve, el botiquín, tal. Entonces, la historia esta, si la conseguís, que esta película aún se puede encontrar, es de color, dirigida por un grandísimo director que nunca recibió un Oscar, la primera en la frente, y fue de los creadores de los premios Oscar, Cecil B. DeMille, o Cecil B. DeMille, un grandísimo director que intentó servir en el ejército ya en la guerra que tuvieron con nosotros, la guerra hispano-cubana, por así decirlo, ellos lo llaman la hispano-cubana. En la Primera Guerra Mundial ya no tenía edad y en esta todavía menos. Pero, ¿por qué surge esta película? Que muchas veces decimos, lo importante es encontrar, una vez que vemos la película, o antes o después, cómo se ha gestionado, cómo se ha gestado esto, dónde ha estado el origen, quién ha sido el arquitecto, quién ha creado esto. Bueno, pues cuando entran los Estados Unidos en guerra, el elemento de comunicación más importante es la radio. Y hay unas alocuciones o una especie de mensajes radiofónicos que el presidente norteamericano Franklin Delano Roosevelt o Franklin D. Roosevelt lanza a la nación e intenta levantar la moral porque han recibido un buen parapalo en Pearl Harbor y por el cual han entrado en guerra. Y entonces les cuenta una serie de cosas. Y una de esas emisiones, creo que fue en abril de 1942 o en mayo de 1942, habla del doctor Corydon Bassel. Es un médico rural que procede, creo que era de Arkansas, que ha sido misionero en China, que ha estado posteriormente en Java, es decir, que se ha movido por todo lo que es el Pacífico o la parte cercana entre Australia y Filipinas. Y este médico, cuando está en Java, coincide que los japoneses atacan Pearl Harbor y van expandiéndose, toman Singapur y se encuentra con que tiene dos deberes. Primero, hacia los pacientes de esos buques, escasos buques, pero los hay, holandeses y norteamericanos que están en la zona, que traen heridos, y por otro lado tiene que también la orden de evacuar, de ser evacuado, como todos los ciudadanos norteamericanos. La historia del Dr. Bassel está impecablemente tratada y contada por uno de los héroes americanos de los años 40, Gary Cooper. Gary Cooper, que ya había trabajado con Cecil B. DeMille, y luego diré dos películas para que las podáis buscar y disfrutar.
tanto del director como del actor. Gary Cooper va a tener el protagonismo y nos empieza la película a contar cuando realmente él empezó como médico rural. Y cuando encontréis esta película veréis que la grandeza de este cineasta, de este director, de Cecil B. DeMille, que otros ponían un cartel para poner el título, otros ponían una imagen fija, este ha cogido una maqueta que sale un carricoche en el que se ve una imagen fija del carricoche, en el que se ve a ese médico que va por los pueblos curando a la gente, que a veces le pagan en especie, o le pagan como ocurría, no sé, en donde estaba en Arkansas, le pagaban con cerditos. Entonces le pagan un servicio y ahí sí comienza la imagen de Gary Cooper con un color de Technicolor de 1944, ¿no? Y recibe ese cerdito y el hombre llega a su casa y tiene ahí un montón de cerditos más. Es decir, que todos los granjeros le están pagando con lo mismo, con lo que tienen, con su materia prima, los animales. Los planos de Gary Cooper son magistrales. La fotografía perfecta. Los decorados y los bombardeos que reproduce DeMille, estupendos. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que nos va contando todo el devenir de este médico y cómo se va encontrando con los marinos. Aquí no vais a ver unas grandes escenas bélicas, vais a ver algunos momentos que está curando a la gente, vais a ver momentos dramáticos, la épica, la responsabilidad y cómo fue condecorado por la medalla naval a los servicios distinguidos. El qué pasó o el cómo fue, ahí os dejo para que veáis esa película, que tiene un colorido, para que conozcáis a esa enfermera que se llama, creo que es Tres Martinis, porque es una chica de allí, de Java, que no tiene más origen que ser del arroyo, a ese marinero que tiene las manos quemadas, a cómo le enseña él a disparar, es decir, historias de amor, historias de heroísmo. Esas son las que cuenta DeMille. Y lo cuenta a través de un hombre que parece apocopado, parece callado, que es Gary Cooper. Gary Cooper, que había trabajado, como he dicho antes por lo menos en 2 películas con este director, con Cecil B. DeMille. Una de ellas en blanco y negro, que para mí es la mejor versión que se ha hecho sobre Buffalo Bill. El título de esa película era The Plainsman, el hombre de las praderas. Se llamó en España muy acertadamente Buffalo Bill, aunque en esa película de 1936 con Jean Arthur, esa rubia que hace de Calamity Jane, hablaremos de esa película precisamente en Navidades, para que los chavales la puedan buscar y se la podéis poner a la gente más menuda y disfrutaréis. Y en esa película que se llama Buffalo Bill, Gary Cooper no hace de Buffalo Bill, hace del mejor amigo de Buffalo Bill, que es Will Bill Hickok. Creo que hace un papel fantástico. Y fue a punto de recibir el Oscar por esa película. Acababa de hacer Tres lanceros bengalíes. Hizo de Will Bill Hickok en Buffalo Bill, pero es que 4 años después, DeMille, que ya ha incorporado, fue de los primeros que incorpora el color junto con Selznick en Lo que viento se llevó, rueda la película Policía Montada del Canadá, con unos uniformes de la Policía Montada del Canadá preciosos, y Gary Cooper interpreta a un vaquero que va buscando a un convicto, con un color maravilloso. Buffalo Bill del 36, Policía Montada del Canadá del 40, del 44, DeMille escuchó aquel mensaje de radio, aquella historia contada por el presidente de la nación y dijo, esto hay que llevarlo al cine. Lo oye en 1942, en 1944 está la película. Esa es la diferencia, lo dije un día. Los norteamericanos tienen muy poquita historia, escasísima, y lo poco que tienen lo explotan sobremanera. Nosotros tenemos muchísima y no explotamos nada de nada, como diría un castizo. Hoy hemos explotado tanto que ya estamos aburridos. Pero la historia del doctor Basel es una preciosa historia de ese médico rural, cómo se va transformando. Creo que en ningún momento le vamos a ver empuñar un arma, salvo el bisturí, cómo va a tener que operar y cómo desobedece la orden de ser evacuado y dice, no, me quedo con los heridos. Y todo lo que pasa ahí, y cómo le quieren, y cómo para ellos es un líder el médico, y cómo va calmando esas frustraciones porque los han dejado abandonados, porque lo dijimos en otras películas. Cuando los norteamericanos tienen que hacer frente a entrar en la Segunda Guerra Mundial, no solamente es porque les gustase más o menos, que seguramente habría ahí mucho que hablar, sino porque no tienen tantas tropas ni tanto material para cubrir todos los teatros de operaciones en los que están. Por el Valle de las Sombras, la historia del doctor Basel, de Corydon Basel, Gary Cooper, Lawrence Day,
una película de las de verla después de comer, por la noche, cuando queráis, de colores, de valores, de metas, de gente sencilla y humilde, quizá lo que no vemos en la realidad que nos rodea, fuera de las broncas y de las políticas, y sobre todo como un director dijo: yo quiero rendir tributo a este héroe que estaba lejísimos del país, pero los americanos tenían entonces, ahora yo creo que en Vietnam ya perdieron la batuta, tenían el decoro de homenajear, de dar tributo a sus héroes. Quizá nosotros como país deberíamos de pensar si no queremos dar tributo a los héroes antiguos, a los de hoy en día, a los que cada día madrugan, se levantan, trabajan, pagan impuestos y quizás se merecen algo mejor que los que reciben. Muchas gracias y seguimos en contacto.